Good morning and good afternoon. Buenos días a todos y bienvenidos al evento en vivo del Banco Mundial de hoy en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, lo que llamamos en inglés IDAO-TB. Soy Luis Cord y soy directora mundial de Sostenibilidad Social e Inclusión en el Banco Mundial y moderaré la charla de hoy. Tengo pelo corto, tengo una pashmina rosa. Y quiero hablar de algunos temas. Nosotros tenemos además la posibilidad de que puedan leer los subtítulos. También tenemos interpretación en inglés, francés y español. Y ustedes podrán ir a la parte inferior de la pantalla y seleccionar el idioma en el que deseen escuchar. Les solicito que utilicen el cuadro de chat para que la sesión sea muy interactiva. Nosotros responderemos algunas de las preguntas que ustedes planteen allí. Así que, por favor, presenten sus preguntas. También tenemos una pregunta de encuesta y los aliento a ser partes. Podrán ver la parte inferior de la pantalla y luego les voy a anunciar los resultados de esta encuesta. Por último, este webinario está siendo grabado. Esta semana nos unimos a millones de personas del mundo y de IFIs y organizaciones de la sociedad civil para conmemorar IDA-OTB. El tema mundial de este año es nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Esto nos da la posibilidad de entender el papel de la legislación en cuanto al desarrollo inclusivo. El primer paso para generar una sociedad inclusiva es entender los retos jurídicos e institucionales que enfrentan las minorías sexuales y de género, que impiden que participen y se beneficien y que puedan contribuir a una economía con igualdad de condiciones con los demás. El informe de igualdad de oportunidad para las minorías sexuales y de género del Banco Mundial, lo que se denomina ECOSOGI, es parte de este esfuerzo para crear sociedades más inclusivas. El asesor mundial de SOGI del Banco Mundial, Clifton Cortés, hablará de este informe más tarde. También contamos con un excelente panel de representantes de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y el Banco Mundial, y aguardo con interés escuchar de su parte. Queremos ver qué es lo que están haciendo para mejorar la base de datos empíricos sobre la inclusión y para incentivar reformas jurídicas y de normativa para asegurar una igualdad genuina para todas. Ahora les presentaré un video para que vean lo que hemos aprendido hasta ahora con el informe de COSOGI. ECOSOGI, igualdad de oportunidad para minorías de género y sexuales. ¿Sabían que las minorías sexuales y de género siguen enfrentando barreras en todos los aspectos de su vida, incluidos la educación, el empleo, la salud y la inclusión política y civil? ¿Sabían que las minorías sexuales y de género a menudo son víctimas de crímenes de odio y considerados delincuentes por quienes son? Hola, soy César y estoy aquí para hablarles del informe de igualdad de oportunidad para minorías sexuales y de género generado por el Banco Mundial. Este informe está preparado para ver la manera en que se afecta la vida de estas personas y también analiza el impacto de la COVID-19 sobre las personas LGBTI. ¿Qué incluimos en el informe? El informe usa 6 indicadores para medir las leyes que discriminan a las personas en función de su orientación sexual e identidad de género en 16 países. La criminalización, el acceso a la educación inclusiva, el acceso al mercado laboral, acceso a servicios públicos y protección social, inclusión política y civil, y la protección de los crímenes de odio. Viajemos por el mundo para aprender un poco más. El estudio muestra que si bien la mayoría de los países abordan la discriminación contra las minorías sexuales y de género de cierto modo, ningún país ha logrado la igualdad total en el trato. Por ejemplo, algunos países no cuentan con protección
instrucciones jurídicas para evitar el hostigamiento de las personas LGBTI en las escuelas y otros ámbitos educativos. Los trabajadores LGBTI no tienen garantizada la paga igualitaria o pensiones por el mismo trabajo, y varios países siguen criminalizando la conducta en función de una orientación sexual y no abordan los crímenes de odio. La buena noticia es que podemos evitar y eliminar la discriminación y sentar las bases para un futuro mejor. El informe ofrece acciones para ayudar a las autoridades a mitigar estas barreras. Importan las leyes para la inclusión de las minorías sexuales y de género. Si la igualdad de oportunidades es posible, juntos podemos crear un mundo más inclusivo. Gracias. Me gustaría invitar a Clifton Cortes, el asesor mundial de SOGI del Banco Mundial, para que comparta las lecciones clave del informe EcoSOGI y decirnos acerca del futuro con esta iniciativa. Cliff, adelante. Muchas gracias, Luis. No voy a tomar mucho tiempo. Ese video y sus comentarios ya cubrieron mucho. Me gustaría simplemente reiterar que los datos son esenciales para poder trabajar en pro de la inclusión de las personas LGBTI. Eso es cierto en la programación del Banco Mundial y también con quienes trabajamos en el mundo, los distintos gobiernos. Es difícil tratar de discutir contra los números. Nosotros vemos la importancia de la legislación, pero además, si uno tiene buena legislación, es importante ver que puede haber aún así una brecha. Hay que hacer cambios conductuales y hay que implementar y hacer cumplir esas leyes. La igualdad de oportunidad para estas minorías nos ayuda a salvar esta brecha para las personas LGBTI de todo el mundo. Este informe es el primero que considera tantos puntos con distintos indicadores que acaba de describir el video. Ahora bien, en la primera iteración de los 16 países, y nosotros consideramos geografías diversas, niveles de inclusividad, nivel de desarrollo económico y diversas tradiciones jurídicas. Eso nos permitió escoger qué países consideraríamos para el informe. Ahora estamos capitalizando en el ímpetu del primer informe y estaremos impulsando la iniciativa ECOSOGI. Vamos a incorporar más países y vamos a llegar a aproximadamente 60 la próxima vez. Y por primera vez también incluiremos el análisis económico de las correlaciones entre los conjuntos de datos jurídicos sobre inclusión y los indicadores de desarrollo económico. Yo creo que los datos nos van a ayudar a generar más conocimiento y demostrar que la exclusión afecta a las personas y cuesta dinero. Nosotros actualizaremos los datos que recopilamos para tener más énfasis en lo que tiene que ver con la identidad de género y las personas intersexuales. En esta labor trabajaremos con el Banco Asiático de Desarrollo a fin de incluir a una cantidad significativa de países asiáticos. También incluiremos otras regiones. Y nosotros acogemos con mucho entusiasmo el apoyo de otros socios de desarrollo como el Banco Asiático de Desarrollo y también Canadá y el apoyo que han dado a este trabajo. Nosotros también estamos trabajando porque esta inclusión no es aún una realidad. El Banco Mundial seguirá trabajando sin descanso para garantizar que nadie sea discriminado y dejado atrás debido a quienes son o debido a quienes aman. Gracias, Luis. Gracias, Cliff. Realmente aprecio que haya mencionado la importancia de esta labor, porque es parte de los derechos humanos básicos y también porque contribuye a nuestras metas de reducción de la pobreza y prosperidad compartida. Aguardamos ver más datos sobre
los vínculos entre el crecimiento económico y la inclusión. Es un placer ahora darle la palabra a Brunco Carrasco, director general del Departamento de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Banco Asiático de Desarrollo, que hablará acerca de la expansión de la iniciativa ECOSOC y la manera en que el Banco Asiático de Desarrollo ve cómo avanzará con esta generación de datos. Bruno. Buenos días a todos y gracias a los socios del Banco Mundial por invitarme a este evento. Soy Bruno Carrasco, soy director general del Departamento de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Banco Asiático de Desarrollo. Es un gusto trabajar en colaboración con el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales sobre el tema de identidad de género y diversidad de género y su inclusión. Nosotros creemos en el desarrollo inclusivo, sabemos que las minorías sexuales y de género se ven excluidas en nuestras sociedades. Si podemos asegurar la inclusión de estos grupos, todos los datos significan que otros grupos vulnerables también se beneficiarán. También estoy aquí para hablar del gran progreso con la investigación conjunta entre el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo con el informe ECOSOGI. Las barreras jurídicas tienen efectos prácticos, restringen el acceso a la protección social en el mercado laboral y en cuanto a servicios básicos como la educación y la salud. La investigación es muy pertinente y la tenemos en cuenta en nuestro desarrollo de programas. El tema mundial de los órganos de IDAHOT encapsulan las distintas áreas en que seguimos viendo trabajo por hacer para la inclusión de estas minorías. Nosotros trabajamos teniendo en cuenta la inclusión con nuestra estrategia 2030 y el área prioritaria 1 tiene que ver con la eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad. Respaldar a los más vulnerables es parte fundamental de este trabajo, al igual que crear oportunidades para las minorías, también será esencial para generar un Asia-Pacífico más inclusivo. Si bien SOGI es un tema bastante nuevo para nosotros en el Banco Asiático de Desarrollo, hay un creciente número de puntos de contacto. Hay interés en la manera en que esto se ve cubierto en nuestras salvaguardias y también cómo estamos trabajando de manera proactiva sobre la inclusión social y la igualdad de género también en el Departamento del Sudeste Asiático. Trabajamos para incorporar consultas con personas vulnerables del sudeste de Asia, incluidas las minorías, las personas con discapacidades, las personas LGBTI, entre otros. Y esto nos permitirá trabajar en tal sentido en nuestras operaciones. Deseo extender mis saludos a toda la audiencia. Muchas gracias al Banco Mundial por el liderazgo y al personal técnico del Banco Mundial por dar ímpetu a esta inclusión y también por apoyar el trabajo de otras CIFI para tener este espíritu de cooperación abierta. Muchas gracias y disfruten el resto del evento. Muchas gracias, Bruno, por estos comentarios y por la colaboración que tenemos con el Banco Asiático de Desarrollo sobre esta iniciativa. Ahora es un gusto pasar a los panelistas. Contamos con Nasli Bala, asesora jurídica al subministro de Justicia de Kosovo. Un gusto contar con usted también, Jay Gilliam, que es coordinadora principal del LGBTQI más en USAID, y Tarek Seidan, que es director ejecutivo de GELEM, una organización que promociona los derechos y la inclusión de las personas LGBTI en Líbano. Empecemos con Nasli. Sabemos que Kosovo ha hecho progreso para la inclusión de las personas LGBTI. ¿Podría contarnos acerca de las prioridades del gobierno para garantizar la igualdad de las personas LGBTI en el país? Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes. Antes de responder la pregunta, permítanme compartir con ustedes que hoy
conmemoremos un día que nos recuerda que todos somos iguales sin importar nuestra orientación sexual o identidad de género. Así que enfrentemos juntos los prejuicios y la injusticia hoy y todos los días. Con respecto a las minorías de género y las personas LGBTI, as a state in regard of the legislation. permítanme compartir lo que hemos hecho con la legislación. En el último panel en el que participé en el Banco Mundial, yo hablé de los pasos que el gobierno de Kosovo había tomado con respecto a la codificación de los derechos civiles. Por vez primera, nosotros abordamos cuestiones de las personas LGBTI y nosotros creemos que podremos completar lo que tiene que ver con la legislación para impulsar los derechos de las personas LGBTI. Con respecto a las minorías de género, adoptamos hace poco un documento con una estrategia y plan de acción nacionales para afrontar la violencia doméstica, los derechos de género, incluidos los derechos de las personas LGBTI. Este documento fue adoptado por vez primera en Kosovo. Parte de esto incluye la homofobia, las expresiones de odio y otros tipos de discriminación. Bueno, esto ahora está tipificado como delito en Kosovo. Lo más importante en nuestro país es que también es importante hacer cumplir la legislación a fin de tener un panorama claro acerca de qué se necesita para intervenir y para ver cómo hacer más en el futuro. Soy consciente de que no podemos hacer milagros, pero para nosotros es muy importante que trabajemos sobre la igualdad, dado que nosotros en Kosovo y en otras partes del mundo afrontamos la desigualdad en diversos aspectos de la vida. No tenemos explícitamente identificadas las oportunidades en cuanto al ámbito laboral o la educación. Aquí no tenemos grandes problemas con esto porque en general en el país hay desempleo, pero me gustaría decir que el elevado número de mujeres que afrontan el desempleo, especialmente y también en el caso de otras minorías. Nosotros también tenemos un paquete económico y también iniciativas económicas en el país. También me gustaría cerrar esta primera respuesta diciendo que la codificación de los derechos civiles es una de las más importantes. Esto nos llevó mucho tiempo y muchos años trabajar sobre este documento. Nosotros vemos que tenemos pasos en este código para abordar lo que respecta al matrimonio igualitario. En el código, este matrimonio no está reconocido aún porque tenemos otros problemas
en el documento, pero a través de estas medidas afirmativas con artículos específicos en el código, hemos abierto las puertas para abordar el tema de los derechos de la comunidad LGBTI, para que esto se vea incorporado en la legislación y que esta legislación esté armonizada con la Constitución de Kosovo y con otras leyes vigentes como la Ley de Igualdad de Género, como la Ley contra la Discriminación y también la Ley contra la Violencia Doméstica, donde por primera vez hemos incluido a la comunidad LGBTI. Es una gran cantidad de iniciativas y la legislación incluye todo esto. The phase that we will challenge is the Y right. nosotros creemos que tenemos que ahora concentrarnos en una instrumentación adecuada de estas leyes. Nosotros seguiremos trabajando en tal sentido en el futuro. Muchísimas gracias, Nazli. Es muy bueno ver a Kosovo aquí a la vanguardia en cuanto a esta legislación. Voy a dar la palabra a Jay ahora con una pregunta. En muchos países, las minorías sexuales y de género están viendo un aumento en violencia y retórica contra el colectivo LGBTI. ¿Qué pasos está tomando el gobierno de los Estados Unidos para proteger e impulsar los derechos de las minorías sexuales y de género y apoyar a las comunidades locales? Buenos días a todos. Es un honor estar con ustedes y quiero también expresar mi agradecimiento a nuestros anfitriones en el Banco Mundial. Soy parte de USAID y trabajo en el área dedicada al colectivo LGBTI. USAID trabaja en más de 100 países y, como ha dicho nuestra administradora Samantha Powell, nosotros estamos comprometidos con el progreso y el desarrollo de las personas LGBTIQ+. Nosotros también reconocimos que incluso en países con protecciones jurídicas, este colectivo afronta elevadísimos niveles de violencia. Hay interseccionalidades y distintas superposiciones de fobia. Significan que muchas de estas personas siguen sin tener acceso a servicios esenciales y prestaciones sociales, que muy a menudo los atrapan en un ciclo de mala salud y pobreza. Quiero recordar lo que dijo ayer el presidente Biden en relación a IDAHOTB. Las democracias deben garantizar que las personas LGBTIQ+ tengan plena participación en la sociedad con acceso a todos los beneficios de sus sociedades. Yo me hago eco de los comentarios del presidente. Nosotros tenemos que recordar que no podemos tolerar este tipo de exclusión. Nosotros también estamos viendo el impacto que la invasión rusa en Ucrania está teniendo también sobre la población LGBTIQ+. Recordemos el lema 2022, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Nosotros también tenemos la protección de estas personas. La intérprete se disculpa, pero el sonido del orador es prácticamente imposible de interpretar, dado que hay muchísimo eco. El mes pasado vimos la publicación de un informe sobre el memorando presidencial y yo los aliento a verlo. Esto apoya los esfuerzos a través de diversas agencias, incluido el trabajo de USAID.
Hoy hablamos de políticas inclusivas y les voy a hablar de ejemplos de USAID y lo que nosotros tenemos en el informe. Nosotros trabajamos en África respaldando a los gobiernos locales para mejorar la respuesta de las comunidades a la violencia de género. Tenemos programas con miembros de la comunidad y estructuras a fin de mejorar los derechos de las personas LGBTI y también estos delitos. También hemos trabajado en Georgia para dar otros servicios a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, víctimas de discriminación, violencia en función de su orientación sexual y expresión de género. En la República Dominicana apoyamos también un proyecto y publicamos un informe considerando los derechos de las personas LGBTI en distintas partes de la región. También considerando las personas LGBTI que viven en zonas rurales y pobreza extrema. En 2021, USAID lanzó su primer trabajo para la comunidad transgénero, brindando servicios de salud, servicios tales como medicamentos, psicólogos, prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Todo esto en un contexto libre de estigmas. En los Estados Unidos también estamos mejorando el trabajo que hacemos y quiero hacer hincapié en que una prioridad de esta política será el apoyar diversas labores. Estamos trabajando con diversos actores de la sociedad civil para ver qué tiene que cambiar. Quiero mencionar que también tenemos 2 documentos para garantizar la inclusión de las personas LGBTIQ+ en el ámbito laboral. El segundo se concentra en integrar a las personas LGBTIQ+ en la programación educativa, trabajando para la inclusión y considerando las mejores prácticas. La educación es uno de los indicadores del informe Gozogi. Me complace anunciar que esta semana lanzamos un nuevo modelo educativo para integrar las consideraciones LGBTIQ+. El modelo está diseñado para diversas audiencias, incluidos los profesionales del desarrollo y los activistas. Espero que todos puedan ayudarnos a maximizar el impacto de esto. Estamos trabajando a nivel interno con capacitaciones para que los colegas en la sede y en todo el mundo puedan asegurar la incorporación de las necesidades de las personas LGBTIQ+ en nuestra programación. También estamos trabajando con nuestros colegas en el Departamento de Estado. Espero que vean nuestros informes y voy a detenerme aquí con una cita de algo que dijo nuestra administradora Powell. Debemos seguir trabajando para el desarrollo inclusivo para las personas LGBTIQ+, y esto tiene que ser un esfuerzo de todo el gobierno. Gracias, Jay. Aprecio este enfoque. Estamos hablando hoy de las leyes y las regulaciones con este enfoque del pleno del gobierno. Es excelente que ustedes también estén teniendo eso en cuenta. Voy a pasar ahora a Tarek. Sabemos que HELEM es la primera ONG en el mundo árabe que está trabajando para la justicia y los derechos igualitarios para las personas LGBTI. ¿Puede decirnos cuáles son los más difíciles aspectos en su trabajo? Muchas gracias por
contar conmigo y por invitarme a esta conversación. En los últimos 20 años nosotros hemos trabajado en la creación de HELEM, hemos trabajado para abordar la violación de derechos sociales. Esto incluye también la brutalidad policial, la discriminación de parte de las instituciones y también la invisibilidad en las narrativas sociales y dentro de las comunidades. Shifts have occurred, particularly in the tripartite crisis that Lebanon had been going through, starting with the COVID-19 pandemic and the lockdowns, which many countries across the globe also suffered from. But in addition to that, Lebanon is still going through a really acute economic crisis and recession, and also the aftermath of the Beirut blast of August 2020, which had a devastating effect on our city, our economy, and our community especially. We have learned many lessons from Hemos aprendido mucho durante los últimos años y hemos visto el impacto que esto ha de tener en nuestro trabajo. Lo primero es que tenemos que validar los derechos del colectivo LGBTIQ+, y que tenemos que desarrollar un espacio que sirva a todo el colectivo. Digo esto porque cuando la crisis comenzó, nos dimos cuenta de que nos estábamos enfrentando a una situación en la que las organizaciones de ayuda humanitaria no podían, no querían o no estaban cualificadas para dar o proveer servicios al colectivo LGBTIQ y que no podían tener acceso a la educación, al empleo o la sanidad en la situación del Líbano. En el año 2020, HELEM hizo 500 visitas en las que se reconocieron más de 1000 violaciones de los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ. Y en el año, sin embargo, en el año anterior habíamos realizado 300 visitas y habíamos identificado 150, lo que suponía un aumento porcentual tremendo. Y de hecho, del 93 al 99% de toda nuestra asistencia se estaba utilizando para medicación, viviendas y salud. Así que realmente el reto más importante al que nos enfrentamos ahora y lo que tenemos que equilibrar es el empujar para que la política y las leyes incluyan al colectivo LGBTIQ, pero que todo esto se haga. Es difícil, especialmente porque el trabajo se está realizando por organizaciones que no tienen la financiación suficiente ni el personal suficiente para realizar el trabajo y poder representar al colectivo que representan. Y hemos de también ver que en muchas de estas organizaciones se han visto divididas, por lo que resulta difícil equilibrar la situación y asegurarnos de que tanto las políticas como las leyes incluyan al colectivo LGBTIQ, dando prioridad a las necesidades de nuestro colectivo. Así que, para concluir, el Líbano se encuentra en una situación de necesidad tremenda de apoyo. Somos un país muy pequeño. Nuestra población depende, según qué censo se utilice, varía de 3 a 5 millones de ciudadanos, pero tenemos más de 90 residentes en la capital. Queda claro que no existe un lugar o organizaciones que realmente puedan defender los derechos del colectivo LGBTIQ. Si realmente queremos asegurarnos de que la recuperación económica no deje a nadie por detrás, tenemos que asegurarnos de que el colectivo LGBTIQ sea parte, que
todas las personas, ya sean queer o no se conformen con un sexo, sean incluidas y sean incluidas de manera automática. Muchísimas gracias, muchísimas, Tarek, por recordarnos el papel que realizan las organizaciones de la sociedad civil y también la importancia del monitoreo y la evaluación. Todos estos crímenes tienen que ser reportados y a veces nos falta la información. Quisiera ahora pasar a la segunda ronda de preguntas y dado que llevamos un poco de retraso, les voy a dar solo un minuto, así que realmente quiero que me digan la cosa que es más importante para ustedes. Así que, por favor, comiencen a pensar. Voy a empezar con usted, Tarek. ¿Qué podría hacer una organización como el Banco Mundial para ayudarles a usted y al colectivo LGBTIQ respecto a la orientación sexual y la identidad de género? ¿Qué es la cosa que podríamos hacer? Yo creo que el Banco Mundial está caminando por el buen camino, está recopilando datos. Mucho del trabajo que se realiza a nivel intelectual en el Oriente Medio ha sido secuestrado y se han realizado dentro de un marco postcolonial y no se ha prestado suficiente atención a dónde se encuentran las personas o el colectivo queer. Así que creo que estamos andando por el buen camino. Sin embargo, lo que yo sugeriría sería que consideráramos el mayor impacto, no solamente para identificar los esfuerzos de abogacía para el colectivo LGBTIQ, sino que realmente se integraran al colectivo en sí mismo, en el desarrollo socioeconómico, por ejemplo, en la seguridad social, en la sanidad, en la política de vivienda. Es necesario que se incluyan a estas personas en todas las políticas y que nos centremos en temas como es la discriminación, pero que también desarrollemos marcos que incluyan al colectivo LGBTIQ en todos los movimientos, cooperando con organizaciones internacionales y otras organizaciones. Muchísimas gracias. Eso es algo muy claro y yo creo que es algo que podemos hacer más de lo que lo estamos haciendo, ya que es algo que estamos haciendo con nuestro marco medioambiental. Así que yo creo que es algo que se podría realizar. Quisiera ahora darle la palabra a Nasli. ¿Cuál sería la cosa que a usted le gustaría ver que el gobierno de Kosovo haga para asegurar la implementación de todas estas políticas, teniendo en cuenta todo lo que se está realizando? Muchísimas gracias. Voy a repetir lo que dije anteriormente. Lo más importante es el apoyo del gobierno y de la sociedad civil y de las iniciativas gubernamentales de la sociedad civil para asegurar que haya mecanismos de seguridad, de aumentar la capacidad de legislación y apoyar los documentos fundamentales como son el Código Civil y las leyes y la estrategia y plan de acción nacional para defender los derechos del colectivo LGBTIQ. Muchísimas gracias. Esos son los 3 puntos más importantes. Bueno, lo ha hecho muy rápido, así que le dejo que nos presente 3 puntos, a pesar de que sean tremendamente grandes e importantes. Y ahora quiero preguntarle a Jay, a ver, ¿qué opina él que podemos hacer para promover la inclusión social? Gracias por esa pregunta. Gracias. Me ha interesado muchísimo lo que ha dicho Tarek. Gracias por haber trabajado para asegurarse de que el desarrollo incluya al colectivo LGBTIQ. Estoy muy consciente de que estamos trabajando para mejorar la situación. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un poder inmenso de cambio y lo más importante es que son creadores y fortificadores. Asimismo, desempeñan un papel fundamental en los movimientos de recursos y de apoyo. Como ha dicho Tarek, la integración de las consideraciones del LGBTQ es fundamental, ya que falta personal y faltan datos e incluso el desarrollo que incluya
las consideraciones del colectivo LGBTIQ. Es necesario que recopilemos más datos y que se haga más investigación para asegurarnos de que podemos apoyar al colectivo LGBTIQ. Así que con ello concluyo. Muchísimas gracias. Nadie está hablando solo de una cosa, pero bueno, creo que queda tanto por hacer que lo vamos a aceptar. Y hablando de la única cosa que deberíamos hacer, quiero ver los resultados de la encuesta. El ganador es, en primer lugar, la protección contra los crímenes, motivados por perjuicios, que es algo fundamental, porque si no estás seguro de qué sirve lo demás. ¿Cuál es el segundo aspecto? Parece que solamente hay un ganador. No vamos a ir al... sí, aquí está el segundo punto. La educación. Obviamente esto tampoco me sorprende, porque si no tenemos el capital humano no se puede contribuir. Y ahora tengo otra pregunta más para Nasli, que es la siguiente. ¿Qué ha hablado un poco ya de esto, pero qué es lo que está realizando el gobierno de Kosovo para aceptar o aprobar el Código Civil que dará derecho a las personas del mismo género a casarse? ¿Cuándo podemos pensar que esta ley se vaya a aprobar? Estamos haciendo una reforma del Código Civil. Ya se ha realizado el debate en el Parlamento y obviamente no estamos de acuerdo y por ello nos hemos vuelto a sentar con los expertos y los profesionales que habían redactado la reforma. Por ello, pensamos volver a enviar el nuevo texto al Parlamento y al Gobierno. El 99% del apoyo parlamentario ha sido ya obtenido y pensamos que esta vez la reforma sí se aprobará. Nosotros pensamos que los derechos humanos se definen dentro del Código Civil. Así que existen acciones afirmativas en las que se incluye la codificación de las leyes y este paso afirmativo para los derechos del colectivo LGBTIQ es algo que se puede incluir dentro de la ley. Estamos abriendo el mundo hacia el futuro para cooperar no solamente con el colectivo LGBTIQ, sino con otros grupos vulnerables de nuestra sociedad. Voy ahora a hacerles una pregunta que proviene de mí y es una pregunta a la que quiero que me respondan con un solo punto. En el ambiente en el que trabajamos hoy en día y teniendo en cuenta el trabajo que usted realiza en Kosovo, ¿qué es lo que usted asesoraría a otros países que realizaran? ¿Cómo crea usted el consenso dentro de su país o su organización, mejor dicho? Como he dicho anteriormente, este camino no se recorrió en un día ni fue fácil. Muy a menudo estos temas son temas tabús que no se debaten en los foros públicos. Sin embargo, nosotros retamos a la sociedad y retamos el debate durante los últimos 7 años y redactamos una reforma al Código Civil. De nuevo, se celebró un debate en el que se tuvo en cuenta los pros y los contras de los derechos. Y esto no está sucediendo solamente en Kosovo, sino en la mayoría de los países desarrollados. La discriminación, la homofobia, la bifobia y transfobia es algo que se ve en muchos países. Así que vamos a continuar con nuestro trabajo y asegurándonos de que haya un debate. El debate no ha de tener solamente lugar en el nivel público, sino que tiene que permear a todos los niveles. Las creencias, las distintas religiones, las creencias de los distintos grupos que forman la sociedad.
el colectivo LGBTIQ y sus derechos ha de ser contemplado dentro de las leyes y los retos han de realizarse a través del foro público. Hemos tenido un debate en nuestro país y esto no basta, sino que tenemos que seguir defendiendo los derechos del colectivo LGBTIQ en todos los sectores de la sociedad. Asimismo, quería señalar que la razón por la que llegamos a presentar una reforma para el Código Civil fue gracias a la cooperación que recibimos del sector de la sociedad civil. En cada una de las fases, la sociedad civil es invitada a que participe y que les invitamos a que nos compartan con nosotros sus conocimientos y nos aseguramos de que el debate y el intercambio de opiniones sea parte para realmente poder cumplir los objetivos que queremos que se incluyan en la ley. Eso es muy claro y muy útil. Me alegro de que tengan una alianza tan fuerte con las organizaciones de la sociedad civil. Esto es algo que podemos tomarnos muy a pecho todos los que trabajamos en este sector. Ahora quisiera darle la palabra a Jay y esta es una pregunta muy amplia. Así que como nadie me hace caso con un punto, le voy a dejar que me hable de 2 puntos. Quisiera saber cuál es lo más importante dentro del diálogo con los países aliados o socios. Yo creo que 2 de los principios fundamentales que siempre mantenemos dentro del USAID es el no hacer daño y el respetar a todos. Por ello, nosotros queremos trabajar con las comunidades locales. Queremos saber cuáles son sus necesidades y sus deseos para que cuando nosotros hablemos de cómo podemos apoyarles, estemos apoyando sus esfuerzos y podamos debatir y tratar el tema con los gobiernos para defender al colectivo LGBTIQ. Así que realmente lo que queremos es asegurarnos de que estamos co-creando, trabajando con nuestros socios para el establecimiento de las estrategias y las agendas que tengan en cuenta sus necesidades y apoyándoles de cualquier manera que sea posible. De esto lo hacemos a través del aseguramiento de que todos nuestros empleados trabajan con las comunidades locales para entender cuáles son sus necesidades y tenemos un diálogo continuo para poder integrar lo que escuchemos en las estrategias de ayuda a los países y de asistencia a los países, asegurando de que estamos cooperando con los gobiernos para que nuestra ayuda al desarrollo incluya al colectivo LGBTIQ. Muchísimas gracias. Gracias. Muy claro y directo. Muchas gracias. Ahora quisiera darle la palabra a Tarek. Tenemos una palabra de Odisha, India. Como usted ya sabe, India tiene un grupo de castas muy complejo. El colectivo LGBTIQ se enfrenta a muchos retos dentro de sus comunidades. ¿Qué les diría a ustedes? ¿Cómo podría usted utilizar sus experiencias en el Oriente Medio? Estoy totalmente familiarizada, conozco el sistema de castas, si bien es cierto que no lo entiendo de la misma manera que alguien que vive ahí dentro. Nosotros tenemos un sistema que se basa en las diferencias entre sectas. Así que, de hecho, hay más de 1 millón de refugiados sirios ahora en nuestro país y vemos que hay distintas identidades y vemos que en muchos casos dentro de las comunidades de refugiados hay un subcolectivo de comunidades LGBTIQ con los que nosotros trabajamos. Uno de los puntos clave que hemos visto, que es muy parecido a lo que decía Jay, es que sin integrar a las comunidades a todos los aspectos del proceso de toma de decisiones, no se puede realizar progreso. Por ello, tenemos que incluir al colectivo LGBTIQ y hay que tener una consulta constante para poder responsabilizarnos y dar
una ocasión de escuchar, de hacer escuchar las voces que en muchos casos han sido acalladas. Es necesario establecer programas, pero es importante tener datos para poder influenciar las políticas, tal y como están realizando las organizaciones de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Es necesario su apoyo para realmente cambiar la situación económica y social. Ha de realizarse un esfuerzo consciente para escuchar al colectivo LGBTIQ y todas las partes de la sociedad. Sin ello, no podremos tener un trabajo exitoso y que tenga buenos resultados. Ahora le voy a empujar un poco más, Tarek, si no le importa. Esta es otra pregunta que ha llegado por el chat y que tiene que ver con la interseccionalidad de la orientación sexual y la identidad de género. Es importante, como usted ha dicho, que se mantenga esto en todas las áreas en las que se trabaja. Pero ustedes se enfrentan a retos dobles y triples. ¿Cómo se genera la inclusión dentro del medio ambiente en el que ustedes trabajan? Bueno, en primer lugar, tenemos que reconocer que hay una multiplicidad de medio ambientes y que no estamos trabajando en un solo ambiente. La inclusión no ha de ser integrada al mismo tiempo, sino que hay que tener distintas estrategias para ir avanzando y hay que entender que muchos individuos ven una falta de inclusión en sus comunidades, incluso dentro de la comunidad queer o del colectivo queer. Así que realmente hay que trabajar con el gobierno y con los actores internacionales, pero hay que integrar también a los refugiados y dentro de las comunidades del Líbano queer, asegurándose de que no dejamos a nadie por detrás. Tenemos que luchar contra el abuso y la violencia, teniendo en cuenta la orientación sexual y la identidad de género. Pero hay que tener en cuenta también la vulnerabilidad de todas las comunidades y colectivos con los que trabajamos. Hay que reconocer la situación para poder cambiarla. Así que realmente lo que nosotros hemos hecho y algo en lo que hemos insistido mucho es que tiene que haber responsabilidad y los recursos tienen que estar claros. Los recursos a veces se utilizan solamente para un área, pero queremos asegurarnos de que siempre se incluya a todo el mundo y que tengan todas las personas la habilidad de decir lo que han de decir, lo que necesitan decir y señalar los puntos que quieran señalar. Eso es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora voy a seguir hablando de este tema de las preguntas difíciles y le voy a pedir a Jay que me hable de Afganistán, donde vemos una sociedad en la que la sociedad civil no puede encontrar un pasaje seguro para los afganos del colectivo LGBTIQ y que tengan acceso a la ayuda humanitaria. ¿Qué enfoque adoptarían ustedes? Afganistán es una situación difícil, particularmente respecto a las respuestas a la crisis que se está viviendo en la actualidad. Otro ejemplo reciente es el de Ucrania, donde nos ha demostrado que realmente, como ha dicho Tarek, tenemos que tener una ayuda humanitaria que tenga en cuenta al colectivo LGBTIQ y que tenga en cuenta los retos a los que se enfrenta este colectivo durante las situaciones de crisis. Así que realmente ese es un área en la que yo me estoy centrando mucho y durante los próximos años voy a seguir trabajando con nuestros colegas del área de ayuda humanitaria para incorporar al colectivo LGBTIQ y asegurarnos de que estamos asesorando y que estamos capacitando a las personas que trabajan dentro de este área para que entiendan los retos comunes del colectivo LGBTIQ+. Yo sé que Afganistán es uno
tan solo de los muchos ejemplos en los que vemos que este colectivo se ve especialmente afectado y donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos para asegurarnos de que haya mayor integración y mayor inclusividad. Sin duda alguna, la situación en Afganistán es muy difícil y crea muchos retos, no solamente para el colectivo LGBTIQ, sino en especial para los refugiados que pertenecen a este colectivo. Así que muchísimas gracias por esa pregunta. Gracias. Creo que esa es una respuesta sincera y dice que es necesario realmente integrar el enfoque de orientación sexual y identidad de género en todo el aspecto, en toda la ayuda humanitaria. Me quedan 2 preguntas más. Quiero hacer otra pregunta a Tarek, que tiene que ver con el trabajo que están realizando para informar de la violencia. ¿Qué tipo de iniciativas se están realizando, se podrían realizar para asegurarnos de que los unos aprendamos de los otros? ¿Y cómo podría el Banco Mundial mejorar, ¿no?, el trabajo que estamos realizando? Las organizaciones de la sociedad civil pueden recopilar datos, pero para ello es necesario tener recursos. A veces resulta difícil para los gobiernos realizar esto, tal como ha dicho Clifford. A veces es difícil recopilar datos del colectivo LGBTIQ. Así que, ¿qué nos recomendaría a ustedes que hiciéramos, para mejorar la situación? Así que, bueno, le dejo ahora que hable usted. Una de las razones por la que hemos tenido éxito a la hora de recopilar datos es porque Halem ha hecho que esto fuera una prioridad y porque damos servicios, además de defender al colectivo. Tenemos en cuenta el intercambio de información. Obviamente queremos intercambiar información, pero tenemos que ver algo a cambio. Tenemos que ver que a ustedes realmente les importa el colectivo LGBTIQ y que están dispuestos a escuchar y entender la situación, ya que, como digo, es necesario tener datos que se basen en la realidad, tanto a nivel internacional como nacional. Para compartir la información tiene que haber una inversión clara para el colectivo LGBTIQ en todos los niveles de la sociedad y en todos los niveles de organización. Esta es la única manera en la que podremos trabajar de manera exitosa, cooperando y ayudando de verdad a todo el colectivo LGBTIQ. Es también muy importante realizar esfuerzos para financiar y señalar el compartir conocimientos a nivel internacional y regional, no solamente utilizando la información de las organizaciones internacionales, sino la información de las organizaciones que se encuentran sobre el terreno. Veo áreas en las que podemos trabajar, así que muchísimas gracias y gracias por el trabajo que están realizando. Creo que podríamos pasar horas y horas tratando todos estos temas. Tenemos miles de preguntas. Tal vez si no tenemos tiempo a lo largo de este evento, podamos enviarles información y preguntas que ustedes respondan por escrito. Ahora quisiera darle la palabra a la directora de país para Tanzania, Malawi, y creo que se me está olvidando algún país, pero de Zimbabue. Quiero darle la palabra ahora, la palabra ahora a Mara Works Quick. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a todos por unirse a nosotros en este evento que me ha provocado muchas reflexiones. Es muy bueno ver las distintas perspectivas que existen respecto a toda la temática de la inclusión y el impacto que las leyes y los reglamentos y las prácticas tienen para el colectivo LGBTIQ. Yo me llamo Mara Warwick y soy la directora de país del Banco Mundial para Tanzania, Malawi, Zambia y Zimbabue. Tengo el placer, pero también el reto de tener que concluir este evento que ha sido tan rico e interesante. Así que, desde mi punto de vista, quisiera incluir estas reflexiones. En primer lugar, creo que hemos escuchado
a través de las presentaciones de la orientación sexual y del colectivo sexual y de género, que en Kosovo, Nasli dijo que era muy importante tener una estructura legal buena para realmente poder crear participación igual para todos. Sabemos que la participación igualitaria requiere el que todas las personas sean tratadas de la misma manera en virtud de la ley. Sabemos que es importante que los distintos elementos de las bases legales se incluyan para asegurarnos de que obtengamos la inclusión tanto social como económica para las minorías de la sociedad. Hemos visto ejemplos de Kosovo y del Líbano y también de otros países a través de del trabajo que realiza USAID y el BID. Sabemos que este trabajo es de gran importancia, pero asimismo nos llama la atención el énfasis que nuestro colega de Kosovo ha puesto en la importancia de la implementación. Las leyes por sí mismas no bastan. Es muy importante que todas estas leyes sean implementadas y que no haya discriminación en la práctica, que no haya discriminación contra nadie. Todos los panelistas ya provengan de la sociedad civil o de la comunidad de desarrollo del gobierno, a través de las intervenciones y los intercambios que han realizado, nos han hecho ver la importancia de que todos los grupos cooperen, teniendo en cuenta la sociedad. Me encanta esa idea de que no se puede hablar de nosotros sin nosotros. Yo creo que ese es el elemento más importante que todos tenemos que tener en cuenta y que nuestras comunidades han de ser involucradas directamente. Trabajo en Asia y en Europa del Este y ahora obviamente estoy en África, y en cada una de estas regiones he de decir que existen retos para el colectivo LGBTIQ y basándonos en su orientación sexual. Vemos que las leyes varían muchísimo de un país a otro. Lamentablemente, en algunos casos siguen siendo criminalizados. En otros casos, por cierto, tenemos un ejemplo excelente de Kosovo hoy, donde hay leyes que los protegen. Vemos entonces que hay una enorme variación de un lugar del mundo al otro, incluida la región de África donde trabajo en este momento. También en este momento es importante hacer hincapié en el progreso que se está haciendo. Un par de ejemplos de la región de África. Nosotros sabemos, por ejemplo, en 2020, que los parlamentos descriminalizaron los actos homosexuales entre adultos en Gabón. El Parlamento de Mozambique hizo lo mismo en 2015 y en Botsuana la descriminalización tuvo que ver con un fallo del Tribunal Supremo. Entonces vemos progreso año tras año en cuanto a los marcos jurídicos en particular. En lo que respecta a la implementación, Luis mencionó esto, pero una herramienta importante es el marco ambiental y social. Y este es un punto de entrada para las conversaciones y para esta labor, y también para que nosotros podamos ver de qué manera los proyectos del banco y de otros socios del desarrollo pueden realmente avanzar para la inclusión de este colectivo, yendo a una perspectiva más proactiva. Y creo que es importante también ver que nosotros trabajamos de consumo como socios para el desarrollo, y muy a menudo en la región del mundo vemos que muchos socios del desarrollo trabajan conjuntamente y todos pueden hacer esto de manera positiva para incluir a estas personas, incluso en países y en contextos difíciles.
nosotros vemos que esta es una manera de concentrar la atención y de crear un espacio para la conversación y para asegurarnos de que los proyectos alcancen sus objetivos. Creo que el énfasis que escuchamos en la reunión con respecto a brindar servicios, asegurándonos de que se tenga en cuenta esta inclusión de manera integral en todos los programas del desarrollo, la seguridad alimentaria, el acceso al refugio, todos estos son recordatorios muy importantes de que todos los proyectos que nosotros como comunidad de desarrollo apoyamos tienen que considerar y de muy buena manera la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género. Nosotros sabemos que sigue habiendo retos significativos, sabemos que la pandemia de la COVID-19 no ha sido una ayuda en este contexto. Hemos visto en distintas partes del mundo un aumento de la violencia durante la pandemia. También vemos que tenemos que tratar de fortalecer la prevención de la violencia. Esto es algo que nosotros estamos considerando aquí en la región de África con el Banco Mundial. Estos son temas que eran previos a la pandemia, por cierto, pero algunas de las cosas se han vuelto más difíciles con la pandemia. A medida que avancemos como comunidad mundial y de desarrollo, como Banco Mundial y con todos nuestros socios. Este es un elemento muy importante para concentrarnos nuevamente y pensar en qué podemos hacer, qué más hacer. Y de nuestros 3 panelistas, yo aprendí mucho de ustedes hoy, Nasli, Tarek y Jay, en particular acerca de la implementación y cómo podemos asegurarnos de que las cosas funcionen realmente en los proyectos que respaldamos y el trabajo que hacemos en el mundo. Así que gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Gracias a los panelistas, gracias a Luis y al equipo por invitarme a participar y por tener la oportunidad de aprender de ustedes. Y estoy segura de que en el trabajo que mi equipo está haciendo, nosotros realmente nos vamos a beneficiar de lo que hemos aprendido hoy. Y seguiremos haciendo todo lo posible para promover la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara, y gracias también por su compromiso con esta temática. Es un gusto trabajar con usted y los países que cubre. Este fue un excelente panel. Muchas gracias a todos por acompañarnos para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Gracias por el trabajo que hacen para eliminar la criminalización y también para expandir los derechos del colectivo LGBTIQ+. Gracias por acompañarnos hoy y sigamos trabajando en este importante trabajo. Gracias. Gracias y adiós.